te oigo principalmente Se supone que ya en cualquier momento nos conectamos en pero ya Facebook. estamos en el Instagram. Muy bien. Pues sí, a mí todavía no Y me ya parece estamos aquí. en el Entonces, gracias por Instagram. conectarse. Algunas personas quizás estén conectando en el Instagram. Me dice que ya estamos en el Facebook en directo también. Sí. Vientos. Bueno, primero ya saben Perfecto. que va a estar Ela con nosotros leyéndonos las preguntas porque a través de estos medios, estando en el Zoom, como que no se puede al mismo tiempo estar leyendo lo de Facebook y lo del Zoom y es un relajo. Entonces, Ela nos va a estar haciendo el favor de leer las preguntas o comentarios que ustedes hagan para que podamos pues, intentar responderlas, ¿no? Y pues Max y yo vamos a estar aquí en estos dos medios, ya saben, el Instagram y el Facebook, se les agradecemos muchísimo. Contarles que hoy vamos a tener gente nueva que quedó, que se conectaba con nosotros, que estuvo hace Sí. rato con nosotros en la mañana, en la plática, tuvimos hoy plática informativa del Círculo Existencial, y entonces en la plática informativa del Círculo Existencial hubo gente que se conectó y que nos dijo que se iba a conectar al rato en el Facebook Live, entonces, o Instagram Live, cualquiera de las dos plataformas que prefieran. Entonces, perfecto, ya estamos aquí. Muchas gracias por eso. Y Max, entonces hoy tenemos, decías hace rato, tenemos un tema cuchi cuchi. Sí, tenemos un tema bonito. Nos pidieron hablar de erotismo existencial. Erotismo existencial es interesante, fíjense, porque Ajá. hace ratito, Max, Ajá. decíamos, ¿no? Que la palabra existencial suele asociarse, perdón, te me caíste. La palabra existencial suele asociarse con otros términos como terribles, ¿no? Suele asociarse con situaciones del tipo crisis, ¿no? Crisis existenciales, problemas existenciales, dudas existenciales, pero que rara vez se asocia la palabra existencial con otro tipo de palabras. Entonces, justo decíamos hace rato, en la conversación que compartimos, les digo, con el círculo existencial, ¿no? Decíamos que la palabra existencial en realidad quiere hablar de la existencia entera. Entonces, que podríamos unirlo a cualquier cosa, que podríamos hablar de felicidad existencial, de amistad existencial, de placer existencial, de amor existencial y, ¿por qué no?, de erotismo existencial. Claro. Entonces, quieren que tomemos el tema del erotismo existencial. Entonces, bueno, tú, Max, ¿no? Eres un experto en estos temas. Se agradece que refuercen esto que tú tanto has peleado, ¿no? Sí, Es decir, sí, la muy bien. existencia es completa, no nada más es el vacío, sino también orgasmos, erotismo, todo. Por ejemplo, muy bien. Entonces, Max, cuéntame un poquito, a tus ojos, y luego te cuento yo a los Ajá, míos y ahí ajá, vamos ajá. comentando, ¿no? Pero Claro, a claro. tus ojos, a tu perspectiva, ¿tú qué consideras que podrías darle ese nombre, erotismo existencial, o sea, con ese apellido de existencial? Claro. ¿Cómo lo usarías tú? Yo al principio, Jackie, pensaba que qué difícil definir el erotismo, porque si el erotismo es algo que nos abre a la existencia, dar una definición en automático lo cierra. Y entonces Muy bien, me gusta. la primera aproximación que tuve es separar relaciones sexuales y erotismo, porque parece que solo los eventos de procesos de erección de un pene o de lubricación de una vulva hablan de un evento erótico. Y no necesariamente la respuesta sexual es erótica. Claro que podría incluir el erotismo, pero podría no incluirlo. Entonces, hacer esta separación entre actividad sexual con erotismo, porque el erotismo habla de cosas mucho más grandes, me parece, y a ratos incluso hasta más importantes, como Y, esta parte de volver a los sentidos. y quizá Max, Ujú. quiero saber si estás de acuerdo con esto, Sí, con sí. base en lo que estás diciendo. Me parece que, ojo, necesitamos separarlo para justamente reflexionar sobre ello, para definirlo, para tratar de definirlo, etcétera, etcétera. Pero necesitamos separarlo en términos de la conversación, porque en términos de digamos, como de la existencia es holística. Es decir, Claro. no hay nada de la existencia que no tenga algo que ver con nuestra existencia entera. De tal manera que el erotismo tiene que ver con la sexualidad, sí o sí,
La sexualidad tiene que ver con el erotismo, sí o sí, pero de la misma manera que tiene que ver con toda nuestra existencia, porque no hay nada en nuestra existencia que esté separado de lo demás. Claro. Entonces, hacemos esta separación, sobre todo para poder hablar de ello, porque si no, estamos hablando de todo y al hablar de todo, hablamos de nada. Entonces, para poder centrarnos en hablar de algo específico, me gusta, Max, que comienzas diciendo, ok, pero vamos a hablar de erotismo no en términos de relaciones sexuales o de lo que normalmente se le llama relaciones sexuales, ¿no? Porque podremos decir que también ese es un término que podría abrirse a algo mucho más amplio, ¿no? Pero lo que normalmente se le considera como el coito, etcétera, etcétera, y podemos dejar eso un poquito por el momento para centrarnos más específicamente en lo que hablaríamos del erotismo. Y tú, Max, subrayaste algo que me parece fundamental. Dijiste que el erotismo necesariamente tiene que ver con el despertar de los sentidos. ¿Voy bien? Sí, sí. Ok, entonces ahí ya tenemos una base que nos da una idea profundamente existencial, porque podríamos decir, fíjense, justamente en este asunto de lo de las palabras, ¿no? Es como existencial es todo lo que se refiere a la existencia, de tal manera que no puede haber un erotismo que no sea existencial. ¿Me explico? Porque, ¿de dónde lo sacas? ¿No? O sea, ¿cómo sacas un erotismo de la existencia y que siga siendo erotismo? O sea, para que sea erotismo tiene que ser existencial. Entonces, primero diríamos que la palabra erotismo existencial, en estricto sentido, claro que podría sonarnos a pleonasmo, pero lo que sea, dudas existenciales también, crisis existenciales, porque ¿de qué otro tipo de crisis habría? ¿De qué otro tipo de dudas habría? ¿No? Siempre son de la existencia. Entonces, el erotismo siempre es de la existencia, ¿no? Ahí vamos bien, ¿no? Pero cuando se usa, cuando esta persona nos pregunta específicamente, ¿no? ¿Qué onda con el erotismo existencial? Creo que está queriendo hacer una pregunta de como si hubiera algo específico, algo muy específico que le dé el carácter existencial al erotismo, a diferencia de otro tipo de erotismo que no sería, o que no le llamaríamos, no utilizaríamos el nombre de existencial para referirnos a ese otro erotismo, ¿no? Ya sé que son, si se fijan, son puros como acotamientos que tenemos que hacer justamente para poder hablar de esto, porque como decía antes, existencial lo es todo, ¿no? Entonces, ¿tú cómo distinguirías, Max, tratando de acotar, ¿no? El erotismo existencial de nosotros? Pero ya tenemos una pregunta, entonces, ¿cuál es la pregunta? Dice Juan Robert. Algunos decimos que el órgano sexoerótico más grande e importante del cuerpo humano es la piel. ¿Qué opinan? Algunos dicen, fíjate, Juan, nada más decir, algunos dicen efectivamente que el órgano sexoerótico más grande del cuerpo humano es la piel, otros dicen que es el cerebro, ¿no? Porque quieren incluir la imaginación y la imaginación no tiene piel, ¿no? Claro. Entonces, a mí me gustaría decir... Sí. Ahí yo tenía un amigo que tenemos en común que decía, sí, el órgano más amplio es la piel, el más importante es el cerebro, pero el que más está presente en cualquier vínculo es lo que está en medio del cerebro, que son las orejas, porque el mejor amante es el que sabe escuchar lo que le pide el otro o los otros. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? Aplauso, aplauso. Bueno, tal cual. A mí me gustaría pensar que el órgano, por llamarle órgano, ¿no? Más importante, más grande que tenemos se llama existencia. Justamente es nuestra existencia entera, es erótica. Pero vamos a acotar como para tratar de afinar un poco este asunto. Entonces, a ver, Max, Claro. La pregunta sería, ¿tú cuál dirías que sería la distinción o la diferencia? Acotando, ya sabemos que es una acotación artificial, perdónenme claro, que lo subraye una y otra vez, pero para que no nos malinterpreten. Entonces, este acotamiento artificial, ¿cómo dirías tú, Max, que es la diferencia entre un erotismo existencial y un erotismo no existencial? ¿O cuál sería la característica que te haría sentir cómodo para unirle el apellido de existencial al erotismo? Déjame hacer un uso de algo que tú dices mucho, que tiene que ver con que el erotismo es un evento estético. Si el erotismo es un evento estético,
vamos a una etimología que tú a veces utilizas, que es la parte de sentir. No es la parte de lo bello, es la parte de sentir. Y yo puedo sentir o con lo bello o con lo muy feo. Pero la característica es, yo tenía un cliente que decía, yo me especializo en chacales. Los chacales son los que me llaman, no los decentitos como yo, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Entonces creo que ahí es importante yo también la parte de la recuerdo una cliente estética. mía. Perdón, Max, Sí, pero sí, aquí sí. para el chisme que está bueno, ¿no? Sí. Yo tenía una paciente que me decía justamente que a ella, quienes más le gustaban, los hombres que más le atraían, era entre más sucios, arrabaleros, gorditos se vieran, ¿no? Que así que el típico como arquetipo o imagen ridícula que tenemos de un hombre feo, ¿haz de cuenta? Esos son los que a ella más le gustaban, que se vieran salvajes, desaliñados. Esos eran los que les gustaban. Entonces le gustaba irse, ¿sabes a dónde le gustaba ir a ligar? Y estoy hablándote de una mujer que es psicóloga de la Ibero. Psicóloga de la Ibero, y le gustaba ir a ligar, a conseguir galanes a la lucha libre. Entonces le gustaba ir a la lucha libre. Es buen lugar, tenemos que reconocerle, ¿no? es buen lugar. ¿Qué tal, no? Entonces, justamente porque decía que eso era lo que más le atraía. Pero bueno, ese es otro cantor. Perdona que te interrumpa, Max, porque hay una pregunta más. Sí. Perla Ortega dice, ¿el erotismo es en el cuerpo, mente, ambos, o quizá desde la percepción, lo que me genera el otro, lo que hago por el otro? ¿Qué es? Justamente, Perla, lo que acaba de mencionar Max, al ponerlo en el término del sentir, en el término existencial, lo hablamos de todo eso y más. O sea, si implica nuestros sentidos, si implica el sentir, implica lo vital, implica, Rodrigo dice, alta pasión en las luchas. Exacto, Rodrigo, ¿no? Y entonces tenemos esta posibilidad de que el erotismo habla ampliamente, y no solamente de un aspecto. Entonces, yo diría, Max, si me lo permites, que esa sería otra característica, y así vamos pimponeándole, ¿no? Claro. Otra característica que lo convertiría en existencial, además de que ya lo dijiste de sentir, podría ser justamente que en lo existencial queremos estar abiertos y no cerrados. Abiertos me significaría entonces que es un erotismo que no se circunscribe única o exclusivamente a un solo aspecto de nuestra existencia, sino que puede abrirse a diferentes aspectos. No solamente se circunscribe a una parte del cuerpo, sino que incluye todo el cuerpo. No solamente se circunscribe a lo real, sino que incluye también la fantasía, etcétera, etcétera. Es justo eso es parte de lo que lo haría existencial. Que lo amplíe a que no se quede como detenido en un solo aspecto. ¿Qué otro aspecto tendrías que decir tú, Max? Vamos a ver si podemos decir dos más. A mí me gusta mucho esta parte de que el erotismo, ¿te acuerdas que hablábamos de los vicios? El erotismo también me parece que es algo que viene y nos posee. Por eso le tenemos tanto miedo, porque el erotismo nos saca de las razones y nos mete en otros ámbitos. Entonces, desde esa parte que es algo que nos posee, me parece que algo también muy existencial podría ser que nosotros no creamos el erotismo. El erotismo nos crea. Nosotros no creamos las relaciones nos co-crean. Bien, me gusta. Entonces estamos emergiendo de situaciones eróticas constantemente. Claro. Puede ser de situaciones eróticas que alejamos de nosotros o de situaciones eróticas que acercamos a nosotros, pero estamos todo el tiempo emergiendo de eso. Bien, fíjate que otra característica que yo podría mencionar, jugando un poco en esta idea de cómo podría ser un erotismo existencial, ¿no? Otro es que es un erotismo que te permite que dentro de, que parte de este movimiento, porque es un movimiento, ¿no? El erotismo es algo que es como una energía, ¿no? Que esta energía es una energía que te permite mantenerte abierto a la duda, a la incertidumbre. Entonces, es este erotismo en donde no hay certeza, en donde no sabes si esto que vas a hacer va a gustar o no va a gustar. Así es. No estás seguro si va a ser agradable o desagradable. Hay una parte
parte de este juego que puede ser un poco incierto. Y entonces esta apertura a la incertidumbre haría del erotismo un erotismo existencial también, se me ocurre. Me encanta esa parte porque ahí le podemos meter que es si está abierto con eso que tú dices, entonces es un erotismo que de alguna manera está convocado por las posibilidades. Y por eso quizá el erotismo nos da tanto miedo, porque el erotismo me lleva a sentir con lo que quizá yo no debería de sentir, o con lo que quizá yo no debería de estar asombrado ni fascinado, porque eso me puede sacar del status quo, ¿no? De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Bien, tenemos una pregunta más y luego decimos una y una más, ¿te parece, Max? Vale. Dice Héctor, hay quienes relacionan al erotismo con la búsqueda de placer, de un placer en específico. Entonces podríamos hablar de que el placer tampoco puede separarse de la existencia holística y por eso busca el placer de múltiples aspectos. Sí, estoy de acuerdo contigo, Héctor. Efectivamente, el placer está presente en toda nuestra existencia. Ojo, puede estar presente por su vivencia o puede estar presente por su ausencia, porque la ausencia, sobre todo en el momento en el que es notada, es una forma de presencia. Es decir, y eso es un mensaje que nos brindó Heidegger, fíjate, este pensador existencial, es si de alguna manera yo no experimento placer en mi vida, el placer sigue siendo parte de mi vida por su ausencia. Entonces, eso es parte de lo que, de esta mirada amplia a la que la fenomenología existencial o la perspectiva existencial fenomenológica nos invita. ¿Me dejarías agregar algo más a eso? Agrega algo, Max, y luego vamos con otro. Que me gusta mucho que metas el placer, pero si metemos el placer, también tenemos que meter el displacer. ¿Seguro? El erotismo no solo está aliado con el placer, sino también con el displacer. Hay cosas que yo siento, hay cosas que me convocan, que me involucran y no necesariamente me llevan a un placer. De acuerdo, pueden llevarte a una sensación de misterio, justamente. Claro. Me acuerdo de la película Eyes Wide Shut, ¿se acuerdan? Esta Eyes Wide Shut, es la de ojos bien cerrados, ¿no? Este ambiente donde se mete de pronto Tom Cruise, ¿no? Que es un ambiente profundamente erótico, pero al mismo tiempo asustante, ¿no? Entonces hay algo de miedo, hay algo de erotismo, hay algo de extrañeza, hay algo de misterio, y todo eso crea. Y con esto, bueno, quisiera dar espacio ahorita a la pregunta, pero voy a adelantarme, ¿no?, a la que yo iba a decir hace rato. Es toda una atmósfera. Si se reconoce el erotismo como existencial, entonces se reconoce como toda una atmósfera, espacio-temporal. Tiene que ver con un lugar, tiene que ver con un momento. Es una atmósfera que nos crea tanto como nosotros la creamos a ella. Es una co-creación que decías tú perfectamente bien hace rato, Max. Pero antes de que tú digas la última, vamos a ver la otra pregunta. Vamos a las preguntas. Loazo dice, el erotismo puede tirar convicciones éticas que creíamos tener muy enraizadas. Es cierto. Claro. Es cierto, justo lo que decías. Claro. Sí, claro, porque nos convoca de tal manera que me saca de lo establecido, de lo dado, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque, y aquí ya se me ocurrió una más, perdón, Max. Venga, dale. No, es que porque nos convoca desde la otredad. El erotismo es una convocatoria que experimentamos desde la otredad, desde lo otro. Por eso es que es necesario que estemos abiertos. Por eso es que hay algo de incertidumbre, porque es la otredad. Por eso es que puede sacudirnos. Por eso es que puede sorprendernos. Por eso es que nos puede llevar más allá de lo que no consideramos normal, lógico, estable, incluso de lo que consideramos bueno. Puede sacarnos de todo eso justo porque es una convocatoria que llega desde la otredad, ¿no? Ya me apunté una definición. Está bueno. Jackie 2020, ¿no? El erotismo existencial es la convocatoria del misterio que nos llega desde la otredad. ¡Ay, no! Bueno, obviamente en el contexto de todo lo que estamos diciendo. Vas, Max, tus días. Me recordaste una definición de George Bataille, porque si quieren un poco aproximarse al tema, él tiene un libro que se llama El erotismo. Es muy buen libro. Para mí sigue siendo uno de los mejores. Es el clásico, ¿no? Es el clásico. Él dice un poco que el erotismo es una exuberancia, de alguna manera, que nos recuerda que no podemos reducirnos a cosas.
Ujú. Es bonito. Esta convocatoria, claro que causa miedo, pero Ujú. nos recuerda que no podemos reducirnos a cosas. Y en ese sentido yo pensaba esta parte de aquí como de que desde la parte fenomenológica existencial lo que nos importa es cómo es la experiencia y no definir la experiencia. De acuerdo. Entonces, desde el cómo es la experiencia, creo Ujú. que el erotismo es una puerta que abre el misterio y me gustó mucho lo que dijiste hace rato. Creo que es necesario volver a erotizarnos de la existencia. Por eso esa separación previa con una actividad sexual. Ujú. Estamos hablando de algo mayor y creo que es necesario volvernos a erotizar de la existencia, pero cuando le ponemos la actividad coital, es como, de todos modos, lo queremos alejar mucho más. Ujú. De acuerdo. Bueno, tenemos una pregunta más y luego vamos a empezar a cerrar, Max, porque ya se nos va el Sí, tiempo. sí, claro, claro. Bueno, Cintia Berenice dice, entonces, si yo, que soy una persona apasionada de las artes escénicas, el ver una obra, por ejemplo, de ópera o ballet, me embeleza, me saca lágrimas, me conmueve y me genera una infinidad de emociones, ¿eso podría llamarlo erotismo existencial? Sí, yo Así digo que es. sí. Es una Así experiencia es. erótica. ¿Y Y sabes eso, algo? venga, Perdón, venga, Max. venga. No, por Dale, favor, Max, dale, por dale, favor. dale, dale, dale. Bueno, Dale. y tú cierras, Max. Sí, sí. No, ¿sabes algo, Cintia Berenice? Esto es muy parecido al significado que le daban los griegos. El dios Eros no era nada más el dios de la cachondería, ¿eh? No, no, no. Eros era el dios de esta vitalidad que se expresaba principalmente en las artes. En las artes era donde más se desplegaba Eros en toda su potencialidad. Entonces, justamente es algo, aquí lo existencial se une muchísimo con el significado griego del asunto. Max, tú cierras. Claro. No, no, pues, me gusta mucho lo que dices porque creo que resumiste muy bien de lo que estamos hablando. Si lo sacamos de la actividad sexual, nos damos cuenta que el erotismo es mucho más amplio. Y yo puedo tener erotismo con mis plantas, yo puedo tener erotismo con un buen libro, con un buen café. Es decir, necesitamos volver a sentir. ¿No? Me acordaba mucho cuando teníamos las clases con Rollo Mella aquí, que él hablaba de la apatía, que él decía que uno de los problemas de este occidente es que hemos caído en la apatía, que de alguna manera pareciera que ya no ponemos atención en el sentir. Sí, de acuerdo. Y casi, casi jugando con esto, hasta podríamos decir que podemos experimentar erotismo en tantas cosas, hasta en el sexo, ¿no? Hasta en el sexo. Muy bien, bueno, nada más decirles Okay. que estamos en época de inscripciones del Círculo Existencial. Uh-huh. Entonces, por favor, entren a la página web www.circuloexistencial.org/plática para que puedan suscribirse si les interesa a nuestra última plática informativa que tendremos. Entonces, vamos a tener una plática informativa más y que puedan conectarse y conectarse a través de estos medios a la plática informativa del Círculo Existencial. Recuerden que si les interesa ver más de estos diálogos que tenemos con Max cada semana, pueden verlos en el YouTube del Círculo Existencial, Círculo de Estudios en Terapia Existencial en el YouTube, y ahí vienen las conversaciones que Max y yo hemos tenido a lo largo de 3 años, con los temas que ustedes nos sugieren. Todavía tenemos un par de temas o 3 temas más ahí pendientes. Tenemos, sí. Y ya luego nos volvemos a abrir a que ustedes nos digan más temas para ver de qué vamos a hablar las siguientes semanas, ¿no? Bueno, también decirles que acuérdense que en mi Instagram, en el Instagram @JackieExistencia, ¿no? En ese Instagram @JackieExistencia, pongo los jueves la dinámica de jueves de preguntas. Entonces, para que ya saben que me pueden hacer preguntas a través del Instagram @JackieExistencia y yo les responderé el viernes. ¿Qué más queremos decir, Max? Pues no, me parece que ahorita está todo, a menos que sea lo de la 7ª Semana Intensiva Internacional, que estamos en los últimos lugares. Ya se está cerrando. Ya se está cerrando, acuérdate que es del 27 de julio al 1 de agosto. El tema es construir conversaciones poderosas en tiempos del COVID. Igual, www.circuloexistencial.org/intensivo. Ya hay pocos lugares, después no nos digas que no avisamos. Exacto, y es además por Zoom, entonces van a poder tomarla en cualquier parte del mundo, ¿no? Bien, pues entonces cerramos, muchísimas gracias y Muchas nos vemos gracias. el próximo jueves por acá. Así es. Gracias, Max. Gracias a ti, Jackie.